bendito sea Dios. Esta historia que nos entrega en esta mañana habla de 10 leprosos. No voy a dar muchos detalles de la lepra, pero era una enfermedad que el día de hoy tiene cura. Pero en el día en que se contó esta historia y en el día que sucedió esta situación, no había cura para los leprosos. Era como hoy en día probablemente el cáncer, que se puede dar algún tratamiento, ¿me entiendes? Y alguna gente subsisten al cáncer, pero llegan a veces cáncer terminales a la vida de personas que la ciencia no puede hacer nada más, ¿entiendes? Y otras enfermedades que la ciencia ha aumentado, le ha dado medicina para que puedan subsistir con la enfermedad, pero no han podido encontrar una salida para ello. Pero la lepra en ese entonces era como el coronavirus en su tiempo, que si alguien tenía lepra, nadie quería estar con esa persona. Y lo que habían optado, porque era muy contagiosa, era tenerlos separados, aislados. Ahora, entre ellos los leprosos hacían comunidades, porque el ser humano siempre ha hecho comunidad, ¿verdad? Siempre se ha juntado con otro. Y si tú y yo somos leprosos, yo no te voy a pegar mi lepra ni tú la tuya, vámonos juntos, ¿verdad? Entonces, aquí habían 10 de ellos que se juntaron, y para no estar solos, entonces habían 10 leprosos. Pero el que tenía lepra ya sabía que tenía una condenación ¿de qué? De muerte encima de su vida. Ya tenía una condenación de muerte. Por ende, la lepra tenía una cara muy fea, ¿verdad? Tenía una cara muy fea la lepra. ¿Por qué? Porque le robaba la esperanza, le robaba el futuro. Ya la gente que tenía lepra ya no soñaba con hacer nada, sino ver cuándo me llega la muerte. Estos 10 leprosos, imagínenselo en esa condición, sin esperanza, sin futuro, sin familia. ¿Por qué? Porque aunque la familia lo amara, pero quédate allá, lejos, ¿verdad? En el coronavirus vimos eso. Amábamos la familia, pero el que tenía coronavirus lo encerraban en el cuarto y no salga. Te quedas allá adentro. Le ponían la comida, le ponían el agua. Pero quédate ahí, no salgas para acá. Y el baño que tú vas a usar después que lo usabas, matando virus a todo dar, ¿verdad que sí? Entonces, cuando esto sucedía, también en los hospitales aislaban las personas y ponían un área para estas personas, simplemente porque no querían seguir propagando la enfermedad. Pues esta gente se sentían sin familia, se sentían sin esperanza, se sentían sin futuro. Estos 10 leprosos se encontraron con la vida, se encontraron con la oportunidad, se encontraron con volver a soñar. Dijeron, nada perdemos si nosotros encontramos a Jesús. Y al encontrar a Jesús, ellos encontraron la esperanza, porque ya ellos habían escuchado que ese Jesús había resucitado hasta muertos. Entonces ellos dijeron, pero si resucitó muertos, nosotros todavía estamos vivos. Quiere decir que algo puede hacer por nosotros. Y ellos buscaron a Jesús. Ellos no lo encontraron porque Jesús iba a pasar. Ay, mira Jesús que va pasando. Yo creo que hicieron un programa y salieron a buscar a Jesús donde quiera que él estuviera, porque eran 10 y andaban juntos. Entonces estos leprosos encontraron a Jesús. Muchas veces nosotros andamos como estos leprosos. Estamos buscando de Dios una salida, estamos buscando una respuesta de Dios, estamos buscando un milagro de Dios, estamos buscando una ayuda de Dios. Estos leprosos andaban buscando una ayuda de Dios. Ahora ellos encontraron la salida, encontraron la solución. Jesús era la respuesta para ellos. Jesús sigue siendo la respuesta para nosotros. Aleluya. Él sigue siendo la salida. Él sigue dando esperanza. Él sigue brindando lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué pasó?
que ya ellos lo encontraron. Ahora había que hacer una acción y ellos la hicieron. ¿Qué? Ellos le pidieron que tuviera misericordia de ellos. Todos juntos hicieron una súplica, una oración, un pedido. Ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios que tenga misericordia de nosotros? Usted entonces se puede identificar con ellos. Ellos están suplicando misericordia a Dios, igual que usted y que yo hemos suplicado y probablemente seguimos suplicando en algunas situaciones que estamos pasando misericordia a Dios. Dios le dice, no, yo no puedo hacer nada para ustedes. ¿Eso fue lo que Jesús le dijo? No. Jesús le da una salida para ellos. Jesús le presenta la salida. Pero mire qué interesante, yo quiero que usted capte esto que le voy a decir. Todos, no algunos, todos nosotros venimos pidiendo ayuda a Dios con un programa predeterminado en nuestra cabeza de cómo Dios nos va a ayudar. ¿Entendió eso? Es decir, estamos pidiéndole algo a Dios, pero ya nosotros en nuestra cabeza hicimos un listado, una manera, una forma de cómo Dios va a hacer el milagro que estamos esperando. Porque Él nada más tiene que hacer esto y aquello y lo otro y ya, está listo. Pero ¿cuántos de ustedes que han recibido milagros en algún momento de su vida se han dado cuenta que no ha sido a la manera que usted ha querido? Que no fue de la manera que usted pensó, que no fue de la manera que usted soñó, que no fue de la manera que usted tenía en su mente ya programado. A veces le traemos el plan a Dios que nada más decimos, Dios nada más tiene que apretar ese botón y ya, porque nosotros lo tenemos todo organizado. Y lo más, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí eso me desbarata. Cuando Dios dice, no, esto no va aquí, esto no va aquí, esto va allá, esto va allá. Y cuando Él termina, usted mira y dice, ¿qué desorden es este? Señor, pero esto es un desorden, esto es un desastre, esto no tiene ni pie ni cabeza. Y Dios dice, así está perfecto. Y ahí comenzamos a temblar usted y yo, y a sudar. ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Saben por qué? Porque tú no tienes el control en las manos, ya Dios te lo quitó. ¿Entiendes? Al Dios quitarte el control, tú comienzas a estar nervioso. Pero Dios lo que quiere es que aprendamos a depender de Él y que le dejemos el control a Él en sus manos. Porque cuando Él lo está haciendo, yo te aseguro que lo va a hacer como tú estabas esperando, pero no de la manera que tú estabas esperando. Amén. ¿Entendió eso? Y estos leprosos tenían algo en su mente. Quizás, dije, oímos que él a un ciego hizo lodo y ¡pam! Le pegó en los ojos. Quizá él hará lodo y nos pegará en las llagas de la lepra y seremos limpiados. Escuchamos que a otro él lo dijo, sumérgete en esa agua y saldrás limpio. Y quizás él nos mandará a algún lago, irá con nosotros a hacer eso. A otro él reprendió a los demonios, a otro él hizo esto. Entonces ellos buscaron en su mente las formas que Jesús había actuado anteriormente y la programaron. Pero aquí aparece una nueva forma de Jesús. Jesús siempre nos sorprende. Él siempre sale con algo que usted no estaba esperando. Yo no sé, en este fin de semana que estuvimos disfrutando del congreso para plantadores de iglesia, decía uno de los pastores que daba una conferencia, decía, si usted sabe como pastor lo que tiene que hacer, usted entonces ya, usted no sabe nada. Y yo dije, Señor, pero qué maravilloso, porque eso es lo que nos pasa constantemente, que no sabemos lo que tenemos que hacer. Dice, si usted no sabe lo que tiene que hacer, bienvenido. Es a usted que Dios lo está llamando. ¿Entiendes? Porque Dios no está buscando gente que se la sepan todas. Dios no está buscando gente que ya tengan un plan. Dios está buscando gente obediente, que venga con un corazón dispuesto para Él darle el plan que Él tiene. ¿Usted está entendiendo eso? Dios tiene un plan ya preparado. Él solo está buscando quien diga, yo quiero obedecer tu plan y meterme en el plan que tú tienes para mí.
Pero la mayoría de nosotros venimos con el plan y queremos que Dios se adapte a nuestro plan, a nuestra forma. Te digo algo, esos son los dioses de yeso y de madera, los ídolos falsos, que puedes tú entrarlo en el plan que tú tienes. Pero el plan que Dios tiene, los planes tuyos son muy pequeños para los planes de Dios. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Cuando nosotros estábamos pensando llegar a Texas y armar una iglesia allá, el Señor se reía de nosotros. Y nosotros entusiasmados y el pastor comprando boletos y el pastor viajando para Texas y durante una semana allá y el Señor riéndose de nosotros. Pero no sabíamos que el Señor se estaba riendo. Y el Señor a la carcajada, y cuando regresó el pastor diría al Señor, ya regresaste, qué bueno, ¿cómo te fue tu paseo? Porque Señor, esos no son mis planes. Y después tuvo que hablarme y decir, pero tú vas todos los días a Long Island. Tú conoces todos los towns casi de Long Island y te conoces todo ese. ¿Por qué tú no abres una iglesia en Long Island? Tan lejos a veces vamos a buscar la voluntad de Dios cuando está ahí al lado nuestro. La voluntad de Dios está en tu casa. La voluntad de Dios está en tu barrio. La voluntad de Dios está en tu escuela. La voluntad de Dios está en tu trabajo. Que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas allí, que ha sido plantado. ¿Por qué vamos a veces tan lejos? Y anhelamos coger un avión a China para predicar allá, cuando la China del primer piso, como decía un hombre, necesita a Cristo. Amén. Bendito Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, estos leprosos, Jesús usa un nuevo método para ellos. Y este método nos desarma a todos. Le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Oiga, el problema nuestro es el siguiente. Y cójalo, yo no estoy tirando en directa porque yo no conozco cuáles tienen esas cosas en su mente, pero cójalo directo del Espíritu Santo. Cuando Dios te dice algo, comienzas a preguntar y a preguntar y a rabiar y a opinar. Cállate, y yo lo cojo para mí. Cállate, Ruth, y obedece. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos movemos mucho y hablamos demasiado, estamos retrasando el plan de Dios. ¿Entendió eso? Estos leprosos, ellos sabían muy bien que nadie podía mostrarse al sacerdote si no estaba sano. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de aquella época eran los que examinaban al leproso y decían, ok, tú estás sano, y le daban el visto bueno y el documento para volver a integrarse a la sociedad. Mientras tanto ellos tenían que estar afuera, pero no podían integrarse hasta que no pasaran por donde el sacerdote. Y tenían un examen físico exhaustivo, porque la lepra puede ser una pequeña manchita que todavía queda en algún lugar. Amén. Y cuando el sacerdote lo examinaba, y no era uno, eran los sacerdotes, porque tenían que pasar un buen examen. Ellos sabían que no podían mostrarse a los sacerdotes con la lepra todavía. Entonces, ¿cuántas preguntas le pudieron llegar a su mente? Olivetti, ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Explico? ¿Pero cómo? Si estoy enfermo. ¿Cómo? Con toda esta lepra. Cuando yo sea sanado, no te preocupes, vas a ser sanado. ¿Y cuándo? Voy a ser sanado. Y entonces me muestro. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y cómo tú lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Y a qué hora lo vas a hacer? ¿Y en qué minuto lo vas a hacer? Y nosotros preguntamos y preguntamos y preguntamos. Y en lo que preguntamos tanto, el tiempo de Dios se está yendo de nuestra vista. Está pasando el propósito de Dios frente a nuestros ojos. Ellos no preguntaron nada. ¿Vieron aquí alguna pregunta? No. Y mostraos a los sacerdotes. Y de una vez continúa diciendo, y aconteció, ¿qué aconteció? Hubo una orden de Dios, hubo un mandato de Dios. Vayan y muéstrense al sacerdote. Vayan
y caminen hacia allá. Ellos comenzaron a caminar enfermos. Oh, gloria a Dios. La obediencia es maravillosa, hermano. Cuando usted comienza a caminar en obediencia a lo que Dios te dijo que hiciera, vas a recibir el milagro que estás esperando. Mientras te quedes parado allí pensando cómo va a suceder esto, cómo lo voy a hacer y por qué tengo que hacer esto y aquello, el enemigo te está engañando. Pero cuando tú dices, yo no sé cómo lo voy a hacer, yo no sé ni siquiera qué es lo que tengo que hacer, pero no tenemos que hacer mucho, hermano. ¿Cuál fue la orden? Vayan. ¿Tenían pies? ¿Podían caminar? Pues entonces nada más tenían que comenzar a caminar para ir al sacerdote. Pero lo maravilloso es que estos 10 hombres comenzaron a obedecer. Y yo no sé si usted lo figura, pero usted se imagina ellos caminando leprosos hacia el sacerdote y camina. Y cuando uno dice, se me fue la lepra de un brazo, y el otro dice, mire la pierna, y el otro dice, ya no tienes lepra en la cara, y comenzaron a caminar, y mientras caminaban, fueron limpiados. ¿Usted me está entendiendo? El milagro no sucedió de una sola vez. Cuando estaban caminando en obediencia, Dios fue quitándole la lepra que lo atormentaba. ¡Aleluya! Dios quiere que comiences a caminar en obediencia, porque cuando comienzas a caminar en obediencia, la lepra que te está acabando va a tener que ir desapareciendo de tu vida, desapareciendo de tu casa, desapareciendo de tu familia, desapareciendo de tus hijos, porque el poderoso Dios es que te dijo, ve. Y cuando tú dices, si Él dice que vaya, yo voy a ir. El Señor dice, amén. Dale el aplauso fuerte. Pastora, pero es que estoy cansada. Y me duelen los pies, me duelen los brazos, me duele el cuello, me duele la cabeza, me duelen los ojos. A Raquel en estos días. Sí, mami, me duele aquí. Mami, me duele aquí. Mami, me duele. Y digo yo, pero tú estás peor que una vieja. Digo yo, ¿qué tanto dolor es que tú tienes? Y si eso es una niña de 8 años, imagínese usted y yo. No nos dolerá hasta el pelo, hermano. Pero cuando Dios me dice, camina y ve, con todos los dolores yo tengo que ir. Con toda la enfermedad yo tengo que llegar. Porque cuando yo comienzo a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, los dolores van a tener que salir. Porque no se van a resistir al poder de Dios en la obediencia en la que yo me he sometido a Dios. En estos días yo tenía que ir a Queens el viernes y creo que era yo la única que podía porque todos estaban trabajando y era de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Pero el día anterior yo me acosté a las 3 y pico de la mañana y yo dije, Señor, yo no puedo. Yo me levanté a las 6 y algo el viernes y yo dije, Señor, no puedo, Señor. Estoy matada, Señor, estoy cansada. Señor, no puedo. Tú sabes que no puedo, Señor. Y algo que digo claramente que el Espíritu Santo me habló y me dijo, obedece. Y yo dije, Señor, estoy muerta, Señor, pero voy a obedecer. Y me metí, me di un baño que revitaliza, báñese para que se... Se le va un poco de sucio y cansancio a uno cuando no se va. Me di un baño, hermano, me puse mi mejor vestido, mi mejor sonrisa y le dije, Señor, me voy contigo, Señor. Hermano, mientras yo iba en ese, yo dije, yo me voy a dormir todo el camino, porque yo me duermo sin estar tan cansado, hermano. Y me vine con ese cansancio.
Y yo dije, bueno, Señor, ayúdame. Raquel dijo, yo voy contigo, mami. Ok, mi amor, me la llevé. Esa no se montó bien en el carro cuando iba roncando. Y yo dije, esta compañía está fea. Porque no hay una cosa que dé más sueño que una gente roncándole al lado. Y usted manejando, ¿verdad? Pero déjeme decirle que yo no le puedo explicar qué fue lo que pasó. Pero mientras yo corría millas, el cansancio se me iba. Mientras más yo corría, mientras más yo iba en obediencia a lo que tenía que hacer, el cansancio me fue dejando, se fue yendo y yo no cabecé ni un minuto camino a Cuida en 1 hora y pico de camino. Y yo dije, Señor, pero esto solo lo hace el Espíritu Santo. Tuve en mi congreso allá poderoso y vine de regreso sin cabecear ni un minuto tampoco. Y cuando llegué aquí yo tenía más energía que cuando me fui. Y yo dije, pero esto no es humano. Yo misma dije, esto no es humano, esto es divino, porque cuando tú comienzas a caminar en obediencia, Dios te da nuevas fuerzas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo dice, Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna, y tú clamas a Él en obediencia. Ay no, hermana Judy, no voy para la célula, estoy muerta. Levántate y vete a tu célula. Levántate y ponte en el matutino. Levántate y ven al culto. Levántate y ora. Levántate y lee la Biblia. Y mientras tú obedeces a Dios, Dios te va a dar nuevas fuerzas. Hay gente que quiere que Dios mande a los ángeles a darle fuerza y ellos están acostados, roncando. Señor, yo no puedo, dame fuerza. Te va a decir el Señor, como le mandó a decir a Jonás allá abajo en el barco, levántate dormilón y clama. Levántate dormilona y clama, y clama, y clama, que Dios te está llamando. Dios lo que anda buscando es un pueblo que camine en obediencia. Oiga, Dios no lo mueve nada, hermano, más que la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque el primer pecado fue la desobediencia. ¿Se dio cuenta Adán y Eva en desobediencia delante de Dios? Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Amén. Vamos a ver una historia más de la obediencia. Y con esta historia vamos a ir yéndonos hasta cerrar. En Lucas 8 aparece otra historia de obediencia. Lucas capítulo 8, verso 22. Bendito sea el nombre del Señor. Lo de mi teléfono, que la luz me ayuda más. Lucas 8, 22, búsquelo para que lo tenga allí. Dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que este micrófono está temblando, ¿verdad? Ok. Tenía tiempo que no se usaba. Bendito sea el Señor. Ahora le vamos a dar más uso.
Ok, miren qué maravilloso este pasaje. Cuando Jesús le dice, ¿qué le dijo Jesús? Pasemos, ¿qué? Al otro lado del lago. Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron en la barca y salieron. Jesús le dio una orden. ¿Se dio cuenta? Jesús no le dijo, ¿cuántos me quieren acompañar a ir del otro lado del lago? ¿Esa fue la pregunta de Jesús? No, fue un mandato, crucemos. Y no le dijo tampoco, yo voy a cruzar, dejándolo fuera a ellos, sino que le dijo, crucemos al otro lado. Hay gente que en ese momento puede decir, ¿y por qué tenemos que cruzar para allá? ¿A qué vamos? Usted ve a esos niños de 6, 7 años que preguntan por qué a todo. Esa es la edad del por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y usted dice, ven a comer, ¿y por qué? Y dice, ven a bañarte, ¿y por qué? Yo me bañé ayer. Es porque uno se tiene que bañar todos los días. Entonces ellos siempre preguntan por qué. Estos discípulos no preguntaron, obedecieron y se montaron en la barca con Jesús. Es importante que usted entienda que hay momentos que Dios te va a decir, mira, tienes la opción de hacer esto o de hacer aquello. Pero hay momentos que Dios no te va a dar opciones. Dios te va a decir, vamos a hacer esto. Y cuando escuche, esté atento a eso. Cuando Dios dice, vamos a hacer esto, más le vale a usted y a mí que rápidamente nos montemos y vayamos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto estamos obedeciendo ese mandato de Jesús? No levanten la mano. Los evangelismos, hermanos, nosotros decimos que está frío, pastor, en el invierno, y ahora en el verano, ¿qué decir? Está caliente, pastor, y en la primavera, las alergias, pastor, y en el invierno, hay muchas hojas, pastor, en el otoño, sí, muchas hojas, pastor, y en el invierno el frío, y en la nieve, pastor. ¿Y cuándo vamos a ir a obedecer lo que Dios nos mandó a hacer? Si usted va a buscar una excusa para hacer lo que Dios le mandó a hacer, usted va a encontrar muchas. Porque el mismo diablo le va a ayudar y le va a dar más excusas para que usted tenga de sobra por si una le falla, usted tiene más ahí preparada para dar. Tenemos que dejar las excusas. Tenemos que escuchar la voz de Dios que nos está diciendo, vamos al otro lado. Si el Señor te está llamando y tú sabes lo que te está hablando, es mejor que nosotros obedezcamos. Ahora bien, esto puede pasar mientras obedecemos al Señor. Los leprosos recibieron el milagro caminando en la obediencia, y caminando en la obediencia los discípulos se encontraron con una tormenta. Sí, porque hay mucha gente que dice, pastor, es que yo estoy haciendo todo lo que usted dijo que hiciera, y yo estoy leyendo la Biblia, y me estoy levantando a la oración, y estoy viniendo a los cultos, y yo estoy ofrendando y diezmando, pero me está yendo peor cada día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que Dios a mí no me quiere? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Dios de mí se olvidó? No, no es que Dios se olvidó de ti. Muchas veces cuando vamos en obediencia a lo que Dios nos está mandando, pueden levantarse algunas tormentas. Vamos a ver la tormenta que se levantó acá. Dice que mientras ellos iban de camino, ¿qué pasó con Jesús? Estaba cansado, era humano. Se durmió un ratito. No podía dejar a los discípulos velando el barco en lo que él dormía un rato. Pues se acostó y durmió ahí, se recostó ahí, y porque Jesús tenía una peculiaridad. Dice la Biblia que muchas veces él pasaba la noche orando. Entonces es normal que en el día se dé su cabezadita, ¿entiendes? Y que se dé su dormidita.
Y muchas veces decía, y se levantaba muy temprano, de mañana, aun cuando no había salido el sol, a orar. Entonces era normal que Jesús pudiera estar cansado y después de una jornada de caminata y todo, se cabeció un rato. Pero ¿qué pasó? Dice que se levantó, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando vieron esto? Y le despertaron, pero le despertaron, maestro lindo, maestro bueno, ¿será que te levantas, por favor? Es hora de comer. No, no fue así. ¿Cómo lo despertaron? ¿Cómo no? Como nosotros a veces llamamos al Señor. ¿Sí o no? Los discípulos de todos los tiempos somos iguales, hermano. ¿Cuántos de ustedes han estado en una tormenta en su vida que se tiran de rodillas y gritan, Padre, ayúdame, Señor, ya no puedo? ¿Verdad que sí? Eso mismo pasó con los discípulos ahora. Ellos vinieron donde Jesús, despiértate, maestro, no morimos. No vamos a ahogar. Y el Señor no se molesta por eso, porque lo despierte. El Señor al final lo reprende un poco, pero era porque no tenían fe. Pero el Señor se levanta, ¿y qué hace el Señor? Reprende los vientos, reprende las olas, y qué maravilloso, dice la Biblia, ¿qué? Cesaron y se hizo gran bonanza. Miren cómo dice acá en la Nueva Traducción Viviente, los discípulos fueron a despertarlo, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Oh, qué glorioso es el Señor. Mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando usted va caminando en obediencia a lo que Dios te mandó a hacer, puede ser que se te levanten grandes tormentas. No estamos exentos de eso. Es posible que una tormenta gigante llegue a tu casa, llegue a tu vida, llegue a tu barca y tú peligres en un momento y digas, ya con esta no subsisto. Pero déjame decirte algo, que cuando tú andas en obediencia al Señor, cuando tú estás caminando en obediencia, las tormentas que se manifiestan a tu vida son para mostrarte la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Toda tormenta que venga a tu vida mientras estés en obediencia es porque Dios quiere mostrarte algo nuevo. Es porque Dios quiere manifestarte su poder. Es porque Dios quiere llevarte a otro nivel de entendimiento espiritual. Es porque Dios quiere revelarte una verdad más profunda de quién es Él. ¿Por qué? Porque estos discípulos quedaron anonadados. ¿Y qué dijeron? Vamos a ver lo que dijeron. Oh, el Señor se reveló a ellos de una manera diferente. Cuando cesaron todo este viento y se hizo gran bonanza, ellos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedece? Hermanos, si las aguas obedecen y los vientos obedecen y los animales obedecen, el único que no obedece, no lo diga. Noé construye un arca y de 2 en 2 tú no vas a entrar. Noé quizás en la mente diría, ¿y cómo yo recolecto todos esos animales? Pero cuando Dios dio su voz y salió por toda la tierra, los animales vinieron tranquilos de 2 en 2 y se pararon frente a Moisés. Aquí estamos. Oh, frente a Noé, aquí estamos en obediencia a la voz de Dios. Cuando Jesús se para en aquella barca y le dice, cállense,
hermano, de repente eso hizo ¡shum! Todo el mundo se cayó. Y ya los discípulos quedaron temblando y decían, ¿y qué hombre es este con el que andamos? Aleluya. Tú no conoces el Dios con quien tú andas hasta que no se levante la tormenta en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando se levantan las tormentas en tu vida, entonces tú clamas a Él y Él te va a mostrar el poder que Él tiene de callar los vientos. A veces queremos ver el poder de Dios, pero el poder de Dios solo lo veremos a través de las dificultades y los problemas potentes que llegan a nuestra vida. No deje de clamar, no deje de orar, no deje de suplicar delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a dar la victoria. Dios te va a mostrar su gloria en medio de esa tormenta donde tú estás. Dios te va a mostrar su gloria. Los discípulos ya tenían tiempo caminando con Jesús, ¿sí o no? Pero quedaron sorprendidos cuando vieron esta nueva etapa de Jesús. Se recuerdan también cuando Él salió caminando desde la orilla y lo alcanzó mientras ellos iban en el barco. Ellos se quedaron anonadados. Jesús quiere que tú y yo nos quedemos anonadados, mirando su poder. Y Él quiere manifestar su poder en tu vida, en mi vida. Que tú digas, tú sabes que este Dios que yo tengo es demasiado grande, es demasiado fuerte, es demasiado poderoso. Él quiere mostrarnos su gloria. Ahora bien, hay otras tormentas que se levantan en nuestras vidas, pero esa tormenta se levanta cuando estamos en desobediencia. Y esas tormentas son peligrosas. Porque hay tormentas que vienen andando en obediencia, Dios manifestará su poder. Pero hay tormentas que llegan a nuestra vida, a nuestra barca, andando en desobediencia, y esas tormentas arrastran nuestra vida y la llevan muy para atrás de donde estamos. Hermano, el llamado de Dios este día es: camina en obediencia. Y usted puede decir, ¿pero en qué obediencia voy a caminar? Estos tres niveles de obediencia te voy a dejar, y yo quiero que tú lo anotes. ¿Para qué? Para que tú puedas entender que Dios te está llamando a caminar en obediencia. Número 1, a Dios y a su palabra. Hay gente que está violando la palabra de Dios constantemente y cree que le va a seguir yendo bien. ¿Usted puede creer eso, hermano Fernando? Que Dios dice, no haga esto y yo voy a hacerlo, y estoy esperando todavía que Dios me siga bendiciendo. Es imposible, hermano. El primer nivel de obediencia que Dios quiere que tú tengas es a Él, una obediencia perfecta a Él y a su palabra. Si la palabra de Dios dice no hagas esto, no lo hagas. No lo hagas. No te metas en esa situación porque Dios te dijo no. Y si lo haces, te va a ir muy mal, se van a levantar grandes tormentas en tu vida y no vas a tener al que calma las tempestades en tu barco. Pero si andas en obediencia, no importa qué tormenta se levante, Dios va a calmar los vientos. Número 2, bueno, dentro de eso es importante que usted entienda que allí van a entrar todos los mandamientos. Y no importa lo que usted opine o lo que usted diga, yo le voy a decir que el Espíritu Santo me daba para decir. Mucha gente está dando una ofrenda como si fuera un 10. Y si usted lo estaba haciendo sin conocimiento, por eso Dios me mandó para decírselo y que entienda usted. Cuando usted diezma, usted está dando el 10% de todas sus entradas. Vamos a leerlo, no quiero yo imponerle algo que no esté en la palabra. Deuteronomio, vamos a leerlo, Deuteronomio 14, 22 al 26. Y quiero que alguien más, que no sea yo, lo lea. Deuteronomio 14, 22 al 26. Amén, hermano. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que
Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendiciere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios te escogiera y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidras, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desamparará al levita. No, hasta el 26. Ok. Perfecto. Usted oye, el Señor es que está diciendo que deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Y ese diezmo lo deberás llevar al lugar de adoración designado, al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Y allí es que tú lo vas a llevar. Hay gente que da una ofrenda como si fuera diezmo. ¿Qué es eso? Oh, yo doy $50 como fuera mi diezmo toda la semana. Si usted gana $500 a la semana, está bien. Usted puede dar 50 porque ese es su diezmo. Pero si usted no gana $500, sino que gana $200 a la semana, usted da $20 de diezmo y póngale a los otros 30 ofrenda. ¿Usted entiende eso? Porque hay una parte que usted tiene que responder delante de Dios. ¿Qué? Señor, tú dices, diezmará indefectiblemente. ¿Qué quiere decir eso? Puntualmente. Lo voy a hacer constantemente. Lo voy a hacer correctamente. No lo voy a hacer cuando yo quiera. No lo voy a hacer un día sí, otro no. Todo el tiempo. ¿De qué voy a diezmar? De todo lo que el Señor me dé. Yo tengo que sacar mi diezmo. Y mucha gente le va así en la finanza todo el tiempo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y a veces se recuperan un poquito y usted dice, ay, ya conseguí este trabajo, ya, esto, aquello, lo otro. Y después usted lo ve otra vez para abajo. Y muchas veces dicen, no, mire, yo no diezmo, pero nunca me va mal en mi finanza, no me va mal. Déjeme decirle algo, que quizá no te va mal en tu finanza, pero en tu familia, en tu salud, en las oportunidades que Dios te quiere abrir, ¿cómo va eso? Porque la Biblia dice que es el devorador que va a venir a tu casa, a tu vida. Y si no te puede devorar la finanza, por decirlo así, porque mucha gente cree que nada más es, oh, yo diezmo y yo diezmé 100 y el Señor me va a mandar 4,000. Esto no es un intercambio con Dios. Esto es ser obediente a la palabra de Dios. Y mientras no seamos obedientes a la palabra de Dios, el devorador tiene la puerta abierta en tu casa, en tu vida, para entrar y devorar todo lo que él se le antoje devorarlo. Ay, pastora, pero yo le voy a llamar a usted para que venga y lo reprenda. Yo a mí no me llamo. Porque el único que puede reprender al devorador se llama Dios. Yo reprenderé al devorador por vosotros. El que devora tu casa, el que devora tus hijos, el que devora tu finanza. Dios tiene un compromiso contigo cuando tú tienes un compromiso en obediencia con Él de reprender a ese devorador y decirle, llegaste a la casa equivocada. Da la vuelta y te puedes ir. ¿Por qué? Porque esa casa está sellada con un diezmo de obediencia que ellos han entregado a mí. Y mucha gente dice, eso lo usan los pastores para manipular a la gente. Usted puede creer lo que usted quiera. Simplemente es una cosa que obsérvela. Cuando usted anda en obediencia a Dios, ¿cómo Dios le abre las puertas? ¿Cómo Dios le bendice? ¿Cómo Dios le pone en gracia en todos lados? Cuando usted cesa de diezmar, usted ve la desgracia. En cualquier área, en los hijos se enferman más de la cuenta, esto, aquello, usted anda corriendo con la lengua afuera por todos los lados. Y lo que usted dejó de diezmar, 4 veces se le van otras cosas. Y eso a mí me ha pasado también, déjeme decirle. ¿Entienden?
en mi caminar con Dios, pues yo no me convertí ayer, a mí me ha pasado. Cuando, ay no, Señor, estoy muy apurada. Señor, eso, ¿verdad? Me ha pasado en algunos momentos. Y digo, no, tengo que pagar esto y después pago el diezmo. Error completo. Pago eso y tú sabes que tengo que buscar más dinero en la semana para enredarme en 20,000 cosas. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Es que no me alcanza y tengo que pagar la renta. Prefiera pagarle a Dios primero y después pague la renta. Y si no me alcanza, y Dios te va a dejar quedar en vergüenza a ti cuando tú estás obedeciendo su palabra. Ahí entra la fe, hermanos, a lo que Dios dice y la obediencia. Tú comienzas a caminar en obediencia y el milagro de Dios tú lo vas a recibir en tu casa. ¿Acaso algunos no se pueden poner de pie en este día y decir, pastora, yo quiero testificar que en algunos momentos he estado súper apretado y he dicho, no, pero voy a dar lo que le pertenece a Dios, y alguien te resuelve de una manera extraordinaria? A mí me ha pasado también. ¿A cuánto le ha pasado? Dejen la mano. ¿Que han hecho eso y le ha pasado? ¿Verdad que sí? Entonces Dios quiere que caminemos en obediencia. Dios quiere que nosotros entendamos que el primer nivel de obediencia que Él nos está exigiendo es obediencia a Dios y a su palabra. Y este no es el único punto de la obediencia. Se lo menciono porque el Espíritu Santo me hacía énfasis en esto, porque probablemente mucha gente esté luchando con esto. Pero Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperar. Anote los otros dos niveles de obediencia y vamos a cerrar en esta mañana. Obediencia en el hogar es el otro nivel de obediencia. La orden de Dios, anote la cita para que usted la lea. Anótela y usted la lee. Yo se la voy a leer acá, pero usted anótela y léala en su casa. Primera de Corintios 11:3 y Efesios 6:1 al 4. Primera de Corintios 11:3 y Efesios 6:1 al 4. Mire que dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Este es el orden en la casa. Y hay que ser obediente a esto. Está Dios, está el hombre, está la mujer y luego están los hijos. Y todos tenemos que someternos a ese orden de obediencia. El hombre tiene que someterse a Dios en obediencia. Un hombre que no se somete a Dios, la mujer no se va a someter a él tampoco. ¿Me está entendiendo? Porque no hay autoridad. Cuando tú como hombre te sometes a la obediencia a Dios, entonces tú tienes propiedad de Dios para pararte y decirle en todo en tu casa lo que van a hacer, porque tú eres el representante de Dios. Ahora bien, la mujer, ¿cuál es el papel nuestro? Tenemos que someternos a nuestro marido, dice Efesios 5 también. Tenemos que someternos a nuestro marido porque esa es la voluntad de Dios en todo. La mujer no puede creer que va a subyugar al marido y hacer con él lo que le da la gana. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, y el orden divino en el hogar, es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Ahora mire lo que dice Dios en Efesios 6, del 1 al 4. ¿Verdad? Hijos, obedezcan a vuestros padres. Hijos, ¿por qué te va tan mal en la escuela? Porque eres un desobediente. ¿Por qué estás pasando por crisis de toda clase en tu vida? Porque estás desobedeciendo el mandato de Dios. Cuando tú no te sometes a papá y a mamá, tú eres un expenso del diablo. ¿Lo entendió? En español. El diablo te tiene a ti para desbaratarte. ¿Sabes por qué? Porque tú estás fuera de cobertura. Pero cuando tú obedeces a papá y a mamá, no hay diablo que te pueda destruir. Porque tú estás caminando en obediencia a Dios. Entonces este es el orden divino de Dios. Ahora el Señor le dice a los padres, no desesperen a sus hijos, porque hay padres que son aguijones. ¿Me entienden?
Y eso también Dios lo ve como una condenación. Hay padres que viven encima de los hijos y los puyan y le hacen esto y le dicen aquello y lo otro y déjalo tranquilo, que respire un poquito. Muéstrale el amor de Dios, también tenle paciencia. ¿Entiendes? Dios eso quiere. Y el último nivel de obediencia es a las autoridades. A las autoridades. Anote la cita. Romanos 13, del 1 al 2. Y Primera de Pedro 2, 13 al 17. Romanos 13, del 1 al 2. Anótela para que la lean en su casa, para que se sienten y disfruten la palabra del Señor. Romanos 13, 1 al 2, Primera de Pedro 2, 13 al 17. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instruido y será castigado. ¿Entendió eso? Entonces, nosotros tenemos que entender que caminando en obediencia, ¿qué va a pasar? No se aprendieron, va a tener que comenzar a predicar de cero ahora. Caminando en obediencia, recibiremos nuestro milagro. Caminando en obediencia, recibiremos nuestro milagro. Lo que tú estás esperando de Dios, ponte de pie, vamos a orar. Lo que tú estás esperando de Dios, Dios quiere dártelo. Pero Dios quiere que tú entiendas que Él está esperando obediencia. ¿Obediencia a qué? A Dios y a su palabra. Obediencia en el hogar y obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Padre, en el nombre de